estamos leyendo la palabra de... Vamos a dar un tiempo prudencial para que nuestros hermanos nuevos, ¿verdad?, también encuentren este pasaje. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo, dice la letra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Solamente, hermano. Glorificado sea el nombre del Señor. Tenemos, hermanos, aquí la lectura, de la cual, con la ayuda del Señor, estaremos meditando en la palabra del Señor. Como todos sabemos, hermanos, pues esta escritura fue escrita, hermanos, por el apóstol Pedro, cerca, hermanos, del año 63, hermanos. Entonces tenemos aquí la palabra del Señor. Se cree, hermano, que esta palabra, hermano, fue escrita desde Roma a los expatriados, hermanos, a los hermanos que estaban en la dispersación, en el Ponto, hermanos, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Esto, hermanos, es en la moderna Turquía. En ese tiempo, hermanos, la palabra era para ellos, pero ahora, hermanos, esta palabra es para nosotros los que estamos en este lugar. Y es que la palabra de Dios dice que las cosas que enseñaron antes fueron escritas, hermanos, para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia, dice, y la consolación de la Escritura tengamos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De manera, hermano, que esta palabra es de grande bendición para todos los que estamos reunidos en este lugar. Así que, hermanos, primeramente el capítulo 1 comienza, hermanos, diciendo allí, hermanos, que hay una esperanza viva. Así nos dice la palabra del Señor, que hay una esperanza viva para todo aquel cristiano que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Se cree, hermanos, también que fue un varón quien le ayudó a escribir esta palabra, hermanos, al apóstol Pedro. Se llamaba, según Silvano, según el capítulo 5, versículo 12, este hombre dice que dominaba, hermano, muy bien la escritura griega. De manera, hermano, que es una bendición, hermano, para todo que esta palabra haya llegado a cada uno de nosotros. Y dice el versículo, hermano, 3, bendito dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, mire, hermanos, qué gloriosa es la palabra del Señor, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, para una esperanza, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, dice, para nosotros en los cielos, que son guardados por el poder de Dios. Y esta esperanza viva está para cada uno de nosotros que hemos creído en nuestro Señor. Luego, hermanos, también en este mismo capítulo hay un llamamiento a una vida santa. Y es que la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que Dios es santo, por lo tanto demanda santidad en cada uno de nosotros, hermanos. Por tanto, dice su palabra, hermanos, seguid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio, dice, y esperad por completo la gracia que os traerá, dice, cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, dice, no conforméis a los deseos que antes tenía, hermanos, estando en vuestra ignorancia. Hermanos, quiere Dios que vivamos una vida de pureza y en santidad, hermanos, recordando las palabras que sin paz, hermanos, y sin santidad nadie podrá ver al Señor. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor. En el capítulo 12, hermanos, tenemos allí, hermanos, la piedra viva, la cual representa, hermanos, a Cristo, pero también Él dice, hermanos, vosotros
también, como piedra viva, dice, ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, dice, y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice que hay pues, hermanos, cuando os reunís en uno, cada uno de vosotros, dice, trae salmos, trae himnos, trae cánticos espirituales, pero todo esto, dice, debe ser para honra y gloria del Señor y la edificación de la iglesia de Cristo. Aleluya, glorificado sea el nombre de nuestro Señor. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Gloria sea al nombre de nuestro Señor. En el capítulo 2 también, hermanos, nos tenemos este párrafo leído del versículo 9, hermanos, donde dice que somos el pueblo de Dios. Su palabra dice, hermanos, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice, que en otro tiempo no eras pueblo de Dios, pero ahora, dice, soy pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora, hermanos, hemos alcanzado misericordia. ¿Cuántos se alegran por eso, hermanos? Es una dicha, hermanos, poder participar, hermanos, o ser miembros de la familia del Señor. Este mensaje, hermanos, lo hemos titulado El pueblo de Dios. ¿Cuántos se consideran pueblo de Dios, hermanos? Gloria al Señor. Y es que Cristo ha comprado salvación para cada uno de nosotros, hermanos. Este debe ser motivo de gozo, hermanos, para tributar a Dios alabanza, para darle a Él adoración con toda, hermanos, nuestra mente, con todo nuestro corazón, sabiendo, reconociendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y es que nadie, hermanos, podía pagar esa deuda, porque, hermanos, la deuda era infinita y solo un ser infinito podía pagar, hermanos, esa deuda que teníamos nosotros con Dios. Pero gracias al amor de Cristo, hermanos, que nos redimió, hermanos, a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero, hermanos, meditar en tres aspectos, hermanos, en esta tarde. Y uno es, hermanos, cuál era mi condición antes de estar en este lugar, o antes de estar en el redil del Señor, o antes de permanecer en la familia cristiana. ¿Cuál era mi condición? Podríamos hacer una remembranza cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. A algunos, hermanos, nos da vergüenza, nos daría vergüenza que otra persona supiese cuál era mi vida, cuál era mi condición, cómo era mi caminar antes de conocer a Cristo. Y es que el hombre está viciado, hermanos, conforme a los deseos engañosos. Pero gracias a Cristo, hermanos, que Él nos redimió. Él vino, murió en la cruz por nuestros pecados, hermanos, pagó, hermanos, la deuda, y ahora, hermanos, estamos en silla de honra. Por eso su palabra dice, hermanos, que levanta del polvo al pobre y al menesteroso, levanta del muladar y lo hace sentar, hermanos. ¿A dónde, hermanos? En sillas de honra, en sillas de príncipe, hermanos. Por eso nosotros debemos estar contentos y agradecidos con el Señor. Él nos levantó y nos sacó del lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre peña, enderezó nuestros pasos, puso luego en nuestra boca cántico nuevo, alabanza, dice nuestro Dios. Oirán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Y es que, hermanos, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Como dijo el salmista, estaremos alegres. A volver, decía, a nuestra captividad como los arroyos del Nehuel. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Andando, dice, llorando el que lleva la preciosa semilla. Volverá, dice, con regocijo, trayendo sus semillas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál era, hermano, nuestra condición antes de conocer a Cristo? Hermano, algunos estaban anegados en los vicios. Otros, hermanos, practicaban la brujería, la hechicería. Otros, hermanos, eran, hermanos, esclavos del pecado, de la fornicación, del adulterio, hermanos, pero de allí Dios los sacó. Otros eran borrachos, eran drogadictos, estaban, hermanos, en las calles, tirados en el piso, hermanos. Así era la condición en la cual el diablo los tenía a algunos, hermanos. Pero Dios, hermano, extendió su mano. Dios tuvo
misericordia de usted y de mí y envió a su Hijo. Por eso su palabra dice: ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros y vosotros, mis amigos, dijo Cristo, si hacéis lo que yo os mando. Gloria sea al nombre del Señor. Nuestra vida, hermanos, antes de conocer al Señor, era una vida, hermanos, miserable. No había paz en nuestro interior, no había alegría. Lo que había, hermanos, era amargura, dolor, aflicción, angustia. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos dio esa paz interior que el mundo no la puede dar. Que no se puede tener esa alegría y esa paz en los vicios, solamente en el Señor Jesucristo. Por eso Él dice en su palabra, Él dijo: hermano, mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy, dijo, como el mundo la da. La paz del Señor, hermano, es verdadera. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Él, hermano, nos ha dado paz. Y es que la paz, hermano, se obtiene cuando uno reconoce que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el dador de la vida y le recibimos en nuestros corazones. Y caminamos en su camino y hacemos su voluntad. Amén. El profeta Isaías, hermano, dice, hermano, que desde la planta del pie, hermano, hasta, hermano, la cabeza, hermano, era una podrida llaga, una hinchazón. Amén. Mira, hermano, cómo era la condición. Pero podrá decir alguno, esa palabra se refiere al pueblo de Israel. Pero no, hermano, similar era nuestra vida, hermano, en este mundo. Dice, hermano, que era una herida, un hinchazón, una podrida llaga, y no estaban curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es tremendo, hermano, cuando alguien está herido, cuando alguien tiene un dolor, una hinchazón, hermano, y no hay alguien, hermano, que le dé la medicina para sanar, hermano, esa llaga. Aleluya, bendito Dios. Pero Cristo, hermano, vino por nosotros. Él, hermano, fue quien suavizó, hermano. Él fue quien nos sanó. Él fue quien suavizó, hermano, esas heridas y las ungió, hermano, con aceite. Esto es, hermano, con la gracia, con la consolación del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y este versículo, hermano, describe hermanos, la corrupción moral y espiritual del pueblo, hermano. Donde ninguna parte, dice, de su ser, hermano, está libre de pecado o de enfermedad. Y es una realidad, hermano. Esa era la condición del pueblo de Israel. Pero, hermano, en esa misma condición también estábamos muchos de nosotros. Pero Dios tuvo compasión de cada uno. Nos libertó de la ley del pecado y ahora somos libres para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo dijo: y conoceréis la verdad, dijo, y la verdad os hará libre. Cristo es la verdad. Por eso, hermano, nosotros nos gozamos en la presencia del Señor. ¿Cuál era mi condición? Todo nuestro ser era, hermano, una podrida llaga. Pero Cristo nos sanó, nos limpió y ahora, hermanos, somos hijos de Dios. También, hermanos, estábamos muertos en pecados. Así era la condición de nuestra vida antes de conocer al Señor. Efesios, hermanos, capítulo 2, ahí nos dice su palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Además, hermanos, de estar, hermanos, que era una, hermanos, llaga podrida, hermanos, ahora la palabra de Dios nos dice que no solamente era una llaga, sino, hermanos, que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero qué bueno, hermanos, que el autor de la vida vino a la tierra y nos redimió. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales, dice, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire. El Espíritu, dice, que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, hermano, así, hermano, estaba nuestra vida en otro tiempo, y así está la vida de algunas personas hoy en nuestros días también. Y es por eso muy importante que nosotros, como hijos de Dios, anunciemos, hermanos, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor.
su palabra, hermanos, entre los cuales también dice todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y lo mismo dice que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún dice, estando nosotros muertos en delitos y pecados, Cristo, hermano, nos dio vida. ¿Cuántos se alegan? Esa era, hermano, la vida de nosotros antes de conocer al Señor. Era una podrida llaga, estábamos muertos en delitos y pecados, pero gracias a Cristo, ahora, hermano, nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. También la palabra dice, hermano, que estábamos sin esperanza y sin Dios. Es una realidad, hermano. Así es la vida, hermano, del ser humano cuando está lejos del camino del Señor. Por eso nosotros anunciamos la palabra y le decimos a aquel que vaya perdido, hermano, que hay un Dios que puede transformar, que puede cambiar la vida, la mente y el corazón. Ese Dios es verdadero, ese Dios se ha manifestado en nuestra vida, se hace sentir en medio de su pueblo. Por eso el pueblo de Dios glorifica su nombre, hermanos, porque grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha redimido de nuestros pecados. Por eso, hermano, es un pueblo agradecido que alaba el nombre del Señor. Estábamos sin esperanza y si Dios, dice Efesios, hermano, 2, versículo 12, en aquel tiempo, dice, estaban sin Cristo, alejados de la, hermanos, de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos, hermanos, ajenos de la promesa de Dios y de la ciudadanía. Ahora, hermanos, nosotros somos ciudadanos del reino celestial. Hay motivos, hermanos, para poder estar contentos y agradecidos con el Señor, porque su amor y su bondad ha sido grande para con cada uno de nosotros. ¿Quién éramos? Ya nos dimos cuenta cómo estaba nuestra vida, cuál era nuestra condición, hermanos. Estábamos, hermanos, muertos en pecados, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, hermanos, que estamos en Cristo, ahora dice su palabra, dice, hermanos, su palabra en 2 Corintios capítulo 7, de modo dice que si alguno, en el 5:17, hermanos, de modo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí dice, todas son hechas nuevas, hermanos. De modo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es lo que enseña la palabra del Señor. Y es que si no ha habido un cambio en mi vida o en su vida, hermano, eso quiere decir que Cristo no mora en nosotros. Porque cuando Cristo mora en el ser humano, hermano, se ve un cambio radical en nuestra vida. Se ve la diferencia de un hombre regenerado, cambiado por el poder de la palabra. Pero esto sucede cuando el hombre le abre el corazón al Señor, permite que su palabra llegue a su vida, moldee su vida. Pero cuando no hay cabida, cuando la palabra de Dios se rechaza, Dios no puede hacer un cambio en el ser humano. Amén. Aunque dé el saludo, aunque dé el creyente, el saludo de creyente, aunque se vista de manga larga, aunque hermano se vista como cristiano, pero si no hay un cambio, esto de entender, hermano, que Cristo no mora en él. Porque dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que si el hombre viejo todavía está, si todavía tiene su maña, es mañoso, hermano, si todavía, hermano, anda, hermano, mirando las cosas del mundo, deseando cosas, hermano, de la carne, esto quiere decir que él no ha dejado que Dios more en su vida. Que el Señor nos ayude. Las cosas viejas pasaron, y es que antes hacía lo que quería. Cuando estaba, hermano, afuera en el mundo, era fornicario, era adúltero, era mañoso, era vicioso, hermano, tenía todo, hermano, las cosas malas de Satanás. Pero ahora en Cristo nosotros debemos ser distintos, debemos ser diferentes, debemos de marcar la diferencia como hijos de Dios. Y esto, hermano, no solo los hombres, sino, hermano, que también las hermanas, las mujeres, hermano, las cristianas deben de ser una nueva criatura también en Cristo de Dios, porque la palabra es para todos, hermano, tanto para varones como también para las hembras. Qué preciosa es la palabra del Señor, que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Las cosas viejas pasaron, es decir, que si la hermana era chismosa, hermano, o era lengua larga, hermano, esta lengua, hermano, hay que cortarla.
Sí. Porque es nueva criatura. Aleluya. Y era mentirosa, que era inventadora. Entonces las cosas hay que dejar. Esto te acabó porque ahora, hermano, debemos comportarnos como hijos de Dios, como cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién, hermano? ¿Quién soy en Cristo Jesús? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora dice su palabra, la palabra que hemos leído dice, hermanos, más vosotros, más ahora dice, soy linaje escogido. ¿Cuántos se alegran, hermanos? ¿Quiénes éramos? ¿Quién soy ahora? La palabra nos ha dicho en esta tarde, más vosotros, le dice el apóstol, hermano, el apóstol Pedro a los expatriados le dice, a vosotros le dice, ahora soy linaje escogido. Qué precioso, ¿verdad, hermano? Real sacerdocio, es decir, hermano, que Dios escogió del montón, nos redimió y ahora, hermano, somos un pueblo especial, somos un especial tesoro, hermano. Esto nos debe llenar a nosotros de ánimo, de alegría, hermano, por su amor y su bondad. Gloria sea al nombre del Señor. Y la palabra de Dios dice, Efesios 2:13, hermano, pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, antes, hermano, nosotros estábamos lejos de las promesas. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que de ambos pueblos vino a ser uno solo. De manera que la salvación, hermano, era en aquel tiempo para el pueblo de Israel. Pero cuando Cristo murió, dice su palabra que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. De modo esto, hermano, da a entender que también nosotros los gentiles podemos entrar al lugar santísimo y clamar la misericordia del Señor, hermano. Gloria al Señor. Ahora tenemos acceso para entrar a las moradas eternas. Ahora, hermano, la salvación también, hermano, la obtenemos, hermano, a través de Jesucristo, tanto los judíos como nosotros, hermano, los gentiles. Si creemos en el Señor y le recibimos, hermano, somos salvos por su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ya no soy, versículo 19 del capítulo de Efesios, así que ya no soy, dice, extranjeros, ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuánto se gozan, hermano? Tal vez, hermano, la familia por medio de la sangre, hermano, o carnal, hermano, a veces lo desechan al Hijo de Dios, porque no hacen y no piensan como ellos piensan. Pero, hermano, nosotros no debemos de preocuparnos que nuestra propia familia nos deseche, nos desprecie por causa, hermano, de haber conocido al Señor, o por causa de hacer su voluntad. Si la familia terrena, hermano, la familia por medio de la sangre, hermano, nos desprecia, no se preocupe usted, porque ahora pertenece a la familia de Dios. Gloria al Señor. Por eso la palabra dice, si tu madre y tu padre te dejaren, con todo esto Jehová te recogerá. Qué precioso, hermano, al que nuestra padre y nuestra madre nos desechen, pero con tal que Cristo esté de nuestro lado, que la presencia de Dios nos guíe, hermano, y ministre nuestra vida. Con esto es suficiente para seguir luchando hasta llegar a la meta final. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice su palabra, hermanos, ¿quién soy en Cristo? Somos miembros de la familia de Dios. Además, hermano, la palabra de Dios dice que ahora somos hijos de Dios. Porque su palabra, hermano, dice en Juan, hermano, 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dicen, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Juan, hermanos, primera de Juan dice, hermano, y amado, dice, ahora somos hijos de Dios. Y aún dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, dice, le veremos tal como Él es. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, hermano, seremos tal, hermano, como Él es, y le veremos también, hermano, en gloria. Qué preciosa es la palabra del Señor, la cual nos motiva
nos da, hermano, ese nuevo ánimo, nueva esperanza, nueva fuerza para, hermanos, luchar, hermano, hasta llegar a la meta, hermano. Porque al final está el premio para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dice su palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora, dice, soy pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Con qué propósito, hermano, nos llamó el Señor? Eso, hermano, es muy importante también saber o preguntarnos a nosotros mismos, hermano, ¿con qué propósito nos llamó el Señor? La palabra de Dios nos dice, hermano, que nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó. ¿Quién fue que nos llamó a nosotros, hermanos? Cristo. Su palabra dice, hermano, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he llamado para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Gloria al Señor. Amén. Quien nos eligió, quien nos escogió, quien nos llamó es el Señor Jesucristo. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para que estemos solamente sentados en la banca? No, hermano, Dios nos llamó para trabajar en la obra del Señor, para servir, para anunciar, hermano, su grandeza, para que anunciemos las virtudes del Señor. Pero podría alguien, hermano, decir, ¿cuáles son las virtudes que Cristo tiene para que yo las anuncie? Gloria al Señor. ¿Cuáles son las virtudes del Señor? Cristo, hermano, tiene muchas virtudes de las cuales nosotros podemos aprender y también compartir, vivirla y compartirla, hermano, con aquel que va sin Cristo. Sí, hermano. Vamos a ver algunas virtudes del Señor Jesucristo, las cuales nosotros como hijos de Dios debemos imitarlas. Y estamos, hermano, obligados como hijos de Dios, si es que habemos gustado la benignidad del Señor. Si es que somos cristianos, debe de ver estas cosas, estas cualidades en cada uno de nosotros también. Y una de las virtudes, hermanos, que Cristo nos enseñó, hermanos, es amar a todos. El amor, hermanos, es una de las virtudes. Porque con esto, hermanos, también Cristo dijo, con esto dijo, o en esto conocerán que sois, dijo, mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Esa es una virtud del Señor, la cual, hermanos, en esto conocerán, dice tu palabra, que son mis discípulos. Si no hay amor en la iglesia de Cristo, no estamos mostrando esa virtud, no estamos mostrando al mundo, hermanos, de que Él mora en nuestra vida, que Él ha transformado nuestro ser. Es tremendo, hermano. Que el Señor nos ayude. Amén. Para que nos amemos todos. Y no solamente nos amemos nosotros, los hijos de Dios, sino que amemos a aquellos que andan perdidos. Y no solamente a los que andan perdidos, sino que amemos aún a nuestros enemigos. Es lo que enseña la palabra del Señor. Porque Cristo dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es en vano luchar si no hay amor. Y el amor, dice en su palabra, cubre multitud de pecados. Gloria sea el nombre del Señor. Otra virtud, hermanos, del Señor, hermano, es, hermano, el perdón. Sí, hermano. Él nos perdonó a nosotros. Y así dijo, como yo os he perdonado, perdónense también vosotros, dice la palabra. De la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros, dice, perdónense cada uno si hay ofensas entre vosotros. Esa es la enseñanza del Señor. Otra virtud, hermano, es la humildad. Fue humilde, hermanos, con sus discípulos y con todas las gentes. La humildad es una, hermano, virtud del Señor, la cual nosotros estamos llamados también, hermano, a practicarla. Qué precioso, hermano, cuando conocemos gente humilde,
Gente que reconoce y sabe, hermanos, sus limitaciones, que reconoce, hermanos, que Dios es grande, que Él es sobre todas las cosas. Pero cuando hay orgullo, cuando hay jactancia, hermano, cuando hay altanería, hermano, esta persona, hermano, cree que todo lo puede hacer por sí mismo. Pero el humilde reconoce y sabe, hermano, hasta dónde puede hacer y confía en la misericordia de Dios. Entonces estamos llamados nosotros, hermanos, para buscar también la humildad. Otra virtud, hermano, es la compasión. Y Cristo, hermano, tuvo compasión, hermanos, sintió compasión, hermanos, por las multitudes. Dice que Él admiraba, hermanos, que estaban como ovejas sin pastor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. La compasión, hermano, es muy importante en nosotros. Ser compasivos y misericordioso nos enseña el Señor. Otra cosa, hermano, importante que el Señor, hermano, nos enseñó es a ser obediente. Obediencia, la obediencia, hermano, a su palabra. Como hijos de Dios, hermano, si Cristo, hermano, se sometió al Padre, también nosotros debemos someternos a su palabra. Él hizo la voluntad de Dios. Padre, dijo él en su oración, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea, dijo, como yo quiero, sino como tú dices, Padre, como tú quieres. Esa voluntad, hermano, Cristo se somete, hermano, a la voluntad, fue obediente, hermano, a su Padre. También nosotros, hermano, debemos mostrar obediencia, y todas estas cosas, hermano, nos identifican, hermano, o declaramos con tales cosas, hermanos, que Cristo mora en cada uno de nosotros. Pero cuando hay desobediencia, cuando hay soberbia, hermano, no hay obediencia, hermano, la iglesia del Señor es vituperada, es avergonzada cuando hay hijos rebeldes, así como cuando, hermano, los padres tienen hijos rebeldes y desobedecen a su mandato y el padre se siente avergonzado. Así también, hermano, el Señor, cuando nosotros desobedecemos su palabra, hermano, lo apenamos, hermanos. Él se pone triste, como nosotros los padres, ¿verdad? Pero el Señor nos va a ayudar para ser obedientes en el camino del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Con qué propósito nos llamó? Para anunciar las virtudes del Señor Jesucristo. Es decir, hermano, para que seamos luz en las tinieblas, para que seamos la sal de la tierra. Esto es lo que enseña la palabra del Señor. Vosotros, dijo Cristo, sois la luz del mundo. Amén, hermano. Estamos alumbrando, hermano, como luz. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios lo sabe. Y usted también, hermano. Alabado sea el Señor. Una ciudad, dice, asentada en el monte o en un monte no se puede esconder. Ni se prende, dice, una luz y se pone debajo del almud, sino, dice, que se pone en lo alto en el candelero para que alumbre, dice, a todos los que están, dice, alrededor, para todos los que están en aquella casa. Así, dice, alumbre vuestra luz, hermano, y para que, hermano, esa luz, hermano, la cual representa la palabra del Señor, o quiere dar a entender la palabra, las buenas obras son, hermano, las que nos identifican a nosotros como cristianos o como hijos de Dios, como hijos de luz. Hermanos, nuestras buenas obras, día alumbre, dijo, ustedes con vuestras buenas obras, dijo Cristo. O sea, hermano, la fe y las obras tienen que ir a la par para honrar el nombre del Señor. También, hermano, nos llamó para trabajar en la obra del Señor, para que demos testimonio de su poder, de su amor, de su misericordia, hermanos. Porque la palabra de Dios dice, hermano, cuenta una parábola, dice el versículo de Mateo 26, dice, y saliendo, dice, cerca de la hora 11, halló, dice, a otros que estaban, dice, desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis desocupados? Y es que, hermano, Dios nos llamó, hermano, para hacer algo en la obra del Señor. Dice, hermano, que a uno lo llamó, dice, desde temprana hora y convino con ellos a pagarle un denario. A otro, dice, los halló como a las 9 de la mañana y los llevó a trabajar. A otro también como a la hora sexta, dice, a la hora novena, a la hora de las 3 de la tarde, y a la hora, dice, 11, ya casi para terminar el día, halló a otros que estaban desocupados, y él les pregunta, ¿por qué están ustedes desocupados? Ellos les dijeron, porque nadie os ha contratado. Él les dijo, venid y trabajad en mi viña, y os daré lo que es justo, hermano. Recompensa va a haber
Así que, hermano, nosotros hemos sido llamados para, hermano, servir en la obra del Señor, para anunciar sus virtudes. Recordemos, hermano, de que todo lo que hagamos a favor de la obra del Señor, habrá recompensa para cada uno de ustedes. Hasta aquí, hermano, es la participación, mi participación con la palabra del Señor, esperando que haya sido de bendición para su vida, hermano. Así que vamos entonces a orar. Si hay necesidad en medio del pueblo, puede notificarlo y vamos a orar para que Dios, hermano, le bendiga. El tiempo está abierto, hermano.